Policías humillan. Una madre soltera negra, pero ella llama a su hermano y él acaba con todos. Manuela conducía un deportivo descapotable, un regalo que se había hecho a sí misma tras un ascenso muy trabajado en su startup. En el asiento trasero había artículos de lujo, recuerdos de una noche feliz. Pero había algo más que la acompañaba en aquella carretera, la mirada recelosa de dos policías blancos que la habían visto salir del restaurante. Para ellos, lo que ella poseía no era mérito. Era sospechoso. El coche caro, la confianza en su mirada, el tono de su piel, todo eso les molestaba. Ella no lo sabía, pero la habían marcado. Siguieron el coche durante kilómetros, en silencio, hasta que llamaron a otros compañeros. Manuela, ajena al cerco que se estaba formando, seguía tranquila por las avenidas iluminadas, tarareando una canción cualquiera en la radio, sin imaginar que esa noche marcaría su vida para siempre. El abordaje se produjo en un cruce oscuro, ya más cerca de su barrio. Un coche de policía cerró el suyo con brutalidad. Las luces rojas parpadeaban agresivamente, como si toda la ciudad la estuviera acusando. George, el policía que salió del coche, se acercó con pasos firmes, la mano en la cintura, la mirada envenenada por el poder mal utilizado. Pidió los documentos sin siquiera mirar a Manuela a la cara. Dijo, con voz fría y autoritaria, que el coche no estaba en regla, que tenía los neumáticos desgastados, y que sospechaba que la documentación estaba falsificada. Todo ello sin realizar ninguna comprobación real. Era una puesta en escena, una trampa, y en medio de ella, Manuela. Manuela, con la calma que solo quien ha aprendido a lidiar con el absurdo del prejuicio puede tener, explicó que el coche estaba en regla, mostró los documentos y pidió que hablaran con la Dirección General de Tráfico si querían confirmarlo. Pero George no quería respuestas. Quería control. Dijo que el coche solo saldría de allí si pagaba $1,500 en efectivo. Soborno puro. Sucio. Al escuchar la petición, algo dentro de Manuela se rompió. El cansancio de toda una vida, siendo menospreciada por el color de su piel y su género, se desbordó. Se negó, en voz alta, con firmeza. Llamó corrupto a George, y él, al verse desafiado por una mujer negra, reaccionó con furia. Le hizo una zancadilla brutal y humillante, y la tiró con fuerza al asfalto. Sus amigas gritaron, corrieron hacia ella, pero también fueron inmovilizadas. Les pusieron las esposas con fuerza, casi como castigo por existir. Y en ese suelo frío, con la cara presionada contra el cemento, Manuela comprendió que algo había cambiado para siempre. No era solo otra injusticia, era una ruptura. Una advertencia de que, incluso cuando ganas, incluso cuando conquistas, el mundo insiste en recordarte que tu lugar sigue siendo cuestionado. El dolor físico era real, pero el dolor interno, el que proviene de la indignación, la impotencia, el miedo, era mucho más profundo. En el coche patrulla, de camino a la comisaría, Manuela no lloró, se mordió el labio hasta sangrar. Estaba enfadada, pero era una ira ancestral, colectiva, por todas las veces que la habían seguido en una tienda, atendido mal en un banco, desacreditado en una entrevista, expulsado de una sala de reuniones por pensar que estaba perdida. Ahora estaba esposada, como una delincuente, sin derecho a responder. Era la noche que lo cambiaría todo, porque allí, en medio del asfalto, a la sombra de una falsa autoridad, no solo nacía una revuelta, sino una guerra. La comisaría parecía más un teatro de mentiras montado a toda prisa, con cada personaje representando el papel que el sistema esperaba que cumpliera. George llegó primero, con la postura erguida de quien se cree intocable. El tono de su voz era frío, calculado, y la historia que le contó al comisario estaba ensayada, como si hubiera practicado cada palabra frente al espejo. Dijo que Manuela había reaccionado a su acercamiento, que había opuesto resistencia, que había intentado huir, que había puesto en peligro la integridad del equipo policial. Todo mentira. Pero allí, en aquella sala iluminada por lámparas blancas y crudas, la mentira parecía más convincente que cualquier verdad que Manuela pudiera intentar contar. Cuando trajeron a Manuela esposada, todavía con el elegante vestido manchado por el suelo donde había caído, sus ojos ya no brillaban con la misma firmeza. Había una mezcla de rabia y desamparo que solo quien ha sido silenciado injustamente puede entender. Intentaba hablar, pero la interrumpían constantemente. Uno de los policías dijo que estaba demasiado alterada. Otro comentó que estaba intentando manipular. El comisario,
sentado con cara de aburrimiento detrás de la mesa, miraba como si se tratara de un caso más. Solo otra mujer negra detenida. Nada nuevo, nada sorprendente. Pero dentro de Manuela, cada segundo en esa comisaría era una tortura psicológica. Revivía mentalmente la violencia del abordaje, la cobarde zancadilla, el peso de la rodilla de George en su espalda, el sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas, el grito ahogado de sus amigas silenciadas por manos pesadas. Y todo eso porque se atrevió a decir no, porque se atrevió a tener un coche caro, un bolso de diseño, una vida que muchos consideran incompatible con su tono de piel. Y ahora, detenida, tenía que defenderse de acusaciones falsas con la única arma que poseía, su voz. Contó su versión. Habló con claridad, sin dudar. Explicó que los documentos estaban en regla, que nunca opuso resistencia, que fue víctima de extorsión y brutalidad. Pero cuando terminó, el comisario se limitó a mirarla. Carraspeó y dijo, «Es tu palabra contra la suya». Fue como recibir otra bofetada. Siempre era así, el cuerpo de la mujer negra como prueba de un delito, nunca como testimonio del dolor. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier agresión. George, apoyado contra la pared, tenía una leve sonrisa en la comisura de los labios. Sabía que estaba ganando, sabía que el sistema lo protegería. Las amigas de Manuela, testigos de lo ocurrido, fueron liberadas horas después, sin explicaciones, sin disculpas, sin siquiera la oportunidad de prestar declaración completa. Manuela, en cambio, se quedó. El delegado decidió mantenerla detenida hasta la audiencia. Dijo que necesitaba investigar mejor los hechos. Pero en el fondo, todos allí sabían que no era una cuestión de justicia. Se trataba de mantener las apariencias. ¿Un policía acusado de corrupción? Jamás. ¿Una mujer negra acusando a un agente de la ley? Absurdo. En la fría celda donde la encerraron, Manuela finalmente lloró. Pero no lloró por miedo, lloró de odio, lloró por todas las veces que se calló para evitar ser vista como agresiva, por todas las sonrisas forzadas en reuniones llenas de hombres blancos que la trataban como si fuera invisible. Lloró por su hermano Álvaro, que a pesar de ser capitán de la policía, no había podido impedirlo. Lloró por su madre, muerta hacía años, que siempre le decía, «Hija, tendrás que ser el doble de buena para que te respeten la mitad». Y a pesar de ser mejor, seguía allí, esposada, humillada, violada. Pero allí, en ese dolor, también nació algo. Un fuego silencioso, obstinado, una semilla de resistencia. Porque Manuela sabía que aquello no iba a terminar allí. Y aunque la justicia no la liberara, la sangre que corría por sus venas no le permitiría doblegarse. La celda era pequeña, húmeda y oscura, como si hubiera sido olvidada por todos, incluso por el tiempo. Las paredes de hormigón desnudo desprendían un olor viejo a moho, óxido y abandono. El colchón roto en un rincón apenas servía de asiento. Manuela estaba sentada con la espalda apoyada en la pared, los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo sucio. Desde que la habían arrojado allí, no le habían ofrecido ni agua, y mucho menos respeto. Y en aquella madrugada silenciosa, en medio del zumbido de los tubos fluorescentes del pasillo, lo único que oía era el sonido de su propia respiración, que intentaba competir con el grito mudo que llevaba dentro del pecho. Allí dentro, todo parecía más intenso. El tiempo pasaba de forma tortuosa, como si cada minuto durara una eternidad. Las palabras de George resonaban en su mente como una sirena en bucle. «Te pudrirás en la cárcel por desobedecer a la autoridad». Era una frase que mezclaba crueldad, placer y abuso. Y eso era lo que más le dolía, más que la agresión física. La conciencia de que aquel hombre no solo se sentía intocable, sino que estaba seguro de que el sistema lo mantendría así. Manuela no era débil, ni mucho menos. Era una mujer forjada en la lucha, hija de una madre que le había enseñado desde pequeña que su cuerpo, su mente y su existencia serían objetivos constantes de ataques, por ser negra, por ser mujer, por ser lo suficientemente atrevida como para soñar en grande. Desde la infancia había aprendido a ocupar espacios donde intentaban borrarla. Primero, en el colegio, cuando los profesores dudaban de su inteligencia. Luego en la universidad, donde tuvo que demostrar 1000 veces más su capacidad. Y más tarde, en el mercado laboral,
donde ser directora de innovación en una empresa de tecnología no la libró de las miradas de desprecio en las reuniones, ni de los sutiles intentos de deslegitimar sus decisiones. Pero allí, en aquella celda fría, era como si todo eso le hubieran arrancado, como si cada uno de sus logros hubiera sido borrado con una firma en un informe policial falsificado. Se había convertido una vez más en un simple número, un cuerpo, un objetivo. Y lo que más le dolía no era estar injustamente encarcelada, sino saber que su voz, tan entrenada, tan educada, tan pulida a lo largo de los años, no significaba nada frente al peso del uniforme sucio de George. Durante las primeras horas, Manuela ensayó 1000 veces lo que le diría al delegado. Repasó mentalmente todos los detalles de la noche. Intentó recordar el orden exacto de los acontecimientos, las palabras de George, los intentos de defensa, el momento en que le hicieron la zancadilla, las caras de sus amigas siendo esposadas, pero en el fondo, sabía que podría describirlo todo con todo lujo de detalles, y aún así, no la escucharían, porque allí no se trataba de pruebas, se trataba de poder, y George tenía el respaldo de un sistema que lo blindaba. A la mañana siguiente, el sol invadió la celda por una pequeña abertura en lo alto de la pared, como un cruel recordatorio de que el mundo seguía ahí fuera mientras ella se pudría dentro. Una policía la llevó a una sala sin ventanas, donde se celebraban las audiencias preliminares. El delegado estaba allí, esta vez acompañado de un fiscal. George también estaba allí, con el uniforme limpio, el pelo peinado y una expresión que mezclaba cinismo y confianza en sí mismo. Manuela fue colocada en una silla de plástico, sin esposas, pero vigilada de cerca. Intentaron crear un escenario de civilidad, pero no era más que otra farsa. George presentó su versión con la elocuencia de quien ya lo ha hecho antes. Dijo que Manuela se había mostrado agresiva, que había insultado, que se había resistido, que había intentado huir. Habló de forma controlada, como quien recita un guión memorizado. El fiscal escuchaba, asintiendo con la cabeza en señal de «entiendo». Cuando Manuela comenzó a hablar, fue interrumpida 3 veces en los primeros 2 minutos. La cuarta vez fue suficiente para que perdiera el equilibrio emocional. La rabia se desbordó en forma de grito. Levantó la voz y dijo que aquello era un teatro podrido, una farsa repugnante, que el sistema estaba fallando una vez más. El delegado solo la miró con expresión cansada y dijo, «Está dificultando su propia defensa». Y fue entonces cuando Manuela sintió que le arrancaban la voz. No porque hubiera perdido la capacidad de hablar, sino porque se dio cuenta de que, en aquella arena, nada de lo que dijera tendría peso. Su voz, por muy verdadera, racional o emotiva que fuera, estaba siendo sistemáticamente ignorada. El juego estaba amañado desde el principio, y eso no era nada nuevo. Lo más cruel de todo era el déjà vu, esa sensación de haber vivido ya ese tipo de silenciamiento de tantas otras formas, en reuniones, entrevistas, conversaciones con autoridades, consultas médicas, pero ahora el precio era más alto, era su libertad. Cuando regresó a la celda, se sentó en el suelo y no volvió a hablar, ni con la policía que le trajo la comida, ni con el abogado de oficio que vino a explicarle el proceso. Solo miraba. El silencio era su nueva forma de protesta. Un silencio denso, lleno de significado, porque hasta entonces, todo lo que había hecho era intentar defenderse con palabras, y esas palabras habían sido ignoradas. ¿Qué le quedaba entonces? Fue en ese momento cuando pidió hacer una llamada. No lo pensó 2 veces. Llamó a Álvaro. El teléfono sonó a las 3:27 de la madrugada. El sonido, estridente, rompió el silencio del apartamento con la violencia de una sirena en plena noche. Álvaro estaba despierto. No podía dormir desde que había sentido una extraña opresión en el pecho horas antes. Una sensación que no sabía explicar, pero que le resultaba familiar. Esa intuición silenciosa, casi mística, que los hermanos conservan incluso después de crecer, separados por kilómetros de distancia y por divergencias acumuladas. Cuando contestó, no necesitó escuchar mucho. Bastaron unas pocas palabras de su hermana para comprender que había sucedido algo imperdonable. Al otro lado de la línea, la voz de Manuela no temblaba. Era seca, firme, sin lugar para la compasión. Pero detrás de ese tono contenido, Álvaro reconoció algo que dolía más que cualquier grito. Ella estaba herida de una manera que él no podía alcanzar,
y eso lo destruía. Colgó el teléfono sin poder decir todo lo que quería. Él, que tantas veces había sido su escudo en la infancia, ahora estaba lejos, espectador de un dolor que tal vez era demasiado grande incluso para él. Álvaro se levantó de la silla en la que dormía parcialmente recostado. Se puso el uniforme con la frialdad de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Pero por primera vez parecía pesar como plomo sobre sus hombros. Cada botón que abrochaba era un recuerdo, de la infancia sencilla, de las promesas hechas aún en la adolescencia, de que protegería a Manuela del mundo, y ahora el mundo la había engullido, esposado, encerrado. Durante el trayecto hasta la comisaría, no dijo nada. Estaba solo en el coche, pero el silencio era casi sagrado. Por dentro, un torbellino de emociones lo engullía: rabia, vergüenza, culpa, impotencia. La ciudad parecía pasar a cámara lenta por las ventanas. Cada luz amarilla parecía burlarse de él. Cada rostro en la calle era un cruel recordatorio de que ni siquiera el capitán de la policía podía proteger a quien amaba. Manuela era su única familia. Después de que su madre falleció, se habían distanciado. Una vieja ruptura, creada por una disputa silenciosa sobre qué hacer con la herencia de su madre. Álvaro quería conservar los bienes, invertirlos, mantener el patrimonio. Manuela quería donar una parte, abrir una fundación para niñas negras de los suburbios, algo con lo que su madre siempre había soñado, pero nunca tuvo los recursos para realizar. La discusión se convirtió en un abismo. Álvaro pensaba que Manuela era demasiado idealista. Manuela pensaba que Álvaro era rígido, demasiado apegado a las estructuras que siempre les habían hecho daño. Pasaron 3 años sin hablarse, hasta que poco a poco comenzaron a acercarse. No habían resuelto todo, pero habían vuelto a mirarse con cariño. Y ahora esto, cuando llegó a la comisaría, Álvaro bajó del coche con paso firme, pero por dentro todo temblaba. El portero lo reconoció de inmediato. Se levantó de un salto, dudando entre saludarlo como superior o como hermano desesperado. Álvaro simplemente pasó de largo. El pasillo hasta la sala del delegado parecía más largo que nunca. Cada paso era una explosión silenciosa dentro de su pecho. Cuando entró en la sala, encontró al delegado sentado con la postura cansada de quien finge neutralidad, pero lleva en sus manos el peso de la conveniencia. George no estaba allí. Menos mal. Álvaro no confiaba en sí mismo en ese momento. ¿Qué le ha pasado a mi hermana?, preguntó Álvaro, sin rodeos, sin cordialidad. El delegado levantó los ojos lentamente y respondió con esa voz burocrática que los altos cargos aprenden a usar cuando necesitan parecer inofensivos. Capitán Álvaro, comprendo su postura, pero su hermana fue detenida bajo la acusación de resistencia a la autoridad. Según el informe del policía, se exaltó, intentó huir y agredió verbalmente al equipo. Álvaro apretó los puños. Sentía cómo le subía el calor por el cuello. En el fondo, sabía que aquel delegado solo estaba recitando el protocolo, que nunca cuestionaría seriamente la versión de George. Y eso, quizá, era lo que más le dolía. La agredieron, señor comisario. La humillaron. ¿Y ahora la mantienen detenida como si fuera una amenaza? La voz de Álvaro se elevó, pero aún estaba contenida, luchando por no estallar. El comisario suspiró. Lo miró a los ojos con una expresión casi paternal, falsa, ensayada. Sé que es difícil separar lo personal de lo profesional, pero la justicia debe seguir su curso, incluso cuando se trata de la familia de alguien importante. Álvaro sintió náuseas, no por la frase en sí, sino por el cinismo que contenía. Aquello no era justicia. Era protección institucional disfrazada de legalidad. Era el viejo escudo invisible que protegía a hombres como George, mientras destruía vidas como la de Manuela. Salió de la sala sin decir nada más. Se dirigió al pasillo de las celdas. Pidió verla. El policía dudó, pero cedió. Cuando Manuela lo vio, sus ojos no se llenaron de lágrimas, sino de orgullo herido. No se levantó. Se quedó sentada, con la cabeza erguida. No pidió ayuda. No lloró. Y eso le rompió el corazón a Álvaro. «Te sacaré de aquí», le dijo. «No. Lo expondrás todo. Haz lo correcto, no lo conveniente», respondió ella. Esas palabras le golpearon como una acusación, porque ella sabía, y él también, que durante años Álvaro había hecho todo lo posible por cambiar el sistema desde dentro, intentando seguir las reglas, subir peldaños, ganarse el respeto. Pero allí, en ese pasillo, se dio cuenta de algo que no quería admitir. El sistema no está roto, fue construido así. Esa madrugada, cuando regresó a casa, Álvaro no durmió. Se sentó en la sala,
mirando una vieja foto de los dos con su madre, tomada en un parque durante una tarde de verano. En la foto, Manuela llevaba trenzas y un vestido amarillo. Álvaro la sostenía por los hombros. Era la imagen de dos hermanos inseparables. Y ahora, todo se estaba desmoronando. Se sentía avergonzado, no por el uniforme que llevaba, sino por haber creído durante tanto tiempo que lo protegería de las injusticias que, en el fondo, siempre supo que existían. A la mañana siguiente, llamó a sus contactos, intentó acelerar el proceso, exigió una nueva audiencia. Pero las puertas que solían abrirse para él ahora se mostraban vacilantes. Había algo incómodo en el aire. ¿Un capitán queriendo interferir en un caso de conducta policial? La corporación, sutilmente, comenzaba a aislarlo. Y fue en ese aislamiento donde nació otra cosa. Una rabia cruda, peligrosa, justa, pero inflamable. La audiencia estaba marcada para las 9 de la mañana. Pero desde las 6, Manuela ya estaba despierta, de pie, con la mirada fija en los barrotes de la celda, como quien intenta atravesar las paredes con la mirada. Tenía el estómago revuelto, pero no era por miedo. Era por indignación. No había dormido bien. No podía dejar de pensar en cómo, en cuestión de horas, toda su vida había dado un vuelco. Esa mañana, la vistieron con ropa neutra, sencilla, como si al borrar su apariencia, pudieran también neutralizar su voz. Las esposas se le colocaron con una firmeza innecesaria. El policía que la conducía no la miraba a los ojos. Y eso, para Manuela, ya era la señal más clara. Ella no era una ciudadana en ese tribunal. Era una presencia incómoda, una variable que debía ser eliminada. El tribunal estaba templado. Las luces blancas y los bancos de madera creaban un ambiente impersonal, que pretendía ser técnico, pero que rezumaba juicio desde el primer paso. El juez era un hombre canoso, con rostro frío y una expresión que parecía eternamente aburrida. El fiscal parecía saber exactamente cuál sería el desenlace incluso antes de que comenzara la sesión. George estaba allí, sentado, confiado, con el uniforme impecable. Su expresión era la de alguien que ya sabía que ganaría. Y eso dolía más que cualquier sentencia. Álvaro también estaba presente, pero esta vez fuera del sistema. No estaba allí como capitán. Estaba allí como hermano. Y por primera vez, se dio cuenta de la abismal diferencia entre estar dentro de la institución y ser víctima de ella. Sus contactos no habían logrado interferir en el curso del proceso. Las solicitudes de revisión, de análisis de las cámaras de seguridad, todas ignoradas o archivadas. Álvaro estaba sintiendo en carne propia lo que su hermana y tantas otras personas como ella vivían todos los días. La sensación de que la justicia solo existe para quienes se parecen a quienes la dirigen. La fiscalía fue rápida, directa. Presentó el informe de los policías, todos alineados con la versión de George. Hablaron de la actitud agresiva de Manuela, de la resistencia a la autoridad, del comportamiento hostil. Ninguna prueba concreta, ningún vídeo, ningún testigo imparcial, pero eran palabras que sonaban convincentes, porque venían de hombres con uniforme y piel clara. Cuando le tocó el turno a la defensa, el abogado público que representaba a Manuela hizo todo lo posible. Habló de sus antecedentes limpios, de las pruebas de que el coche estaba en regla, de la ausencia de cualquier motivo real para la detención. Mencionó incluso la posibilidad de prejuicio racial. Pero el juez puso una expresión de leve incomodidad, como si ese tema no fuera apropiado para el entorno sagrado de la justicia. Manuela fue llamada a declarar. Caminó con dignidad hasta el centro de la sala. Tenía la mirada fija y la postura erguida. Habló con claridad y firmeza. Contó lo que realmente había sucedido. Detalló la detención, la propuesta de soborno, la violencia. No dudó, pero, con cada frase, sentía cómo se vaciaba el aire de la sala. Era como si estuviera hablando a las paredes. Nadie tomaba notas. Nadie reaccionaba. El juez solo movía la cabeza lentamente, como si ya estuviera en otro lugar. Al final, silencio. Un silencio cruel, tenso. Y entonces llegó la sentencia. Manuela fue declarada culpable de desacato a la autoridad y resistencia a la detención. Condenada a 1 año y 6 meses de prisión y a una multa de $98,000 por daños al orden público y costas procesales. Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Ella no lloró, no se alteró. Solo apretó los dientes y miró al juez como si le dijera sin palabras: «Puedes condenarme, pero nunca me borrarás». Desde el banco, Álvaro apretaba los brazos de la silla con tanta fuerza
que se le pusieron blancos los nudillos. Sentía una furia ancestral ardiendo en su interior. La sangre le hervía. No era solo dolor, era el colapso de todo en lo que creía. Durante años había defendido el discurso de que era posible cambiar el sistema desde dentro, que con esfuerzo, integridad y persistencia, se podía transformar la policía en una institución más justa. Pero ahora, al ver a su hermana condenada sobre la base de mentiras, al darse cuenta de que ni su cargo, ni su influencia, ni la verdad habían servido de escudo para ella, comprendió que el sistema no tenía ningún interés en cambiar. Tras la audiencia, Manuela fue llevada de vuelta a su celda. Pero algo en ella había cambiado. El dolor seguía ahí, latente, pero ahora también había frialdad, una especie de fuerza silenciosa que nace cuando el alma deja de pedir justicia y empieza a buscar la supervivencia. Álvaro intentó hablar con ella antes de que la trasladaran a la prisión. Consiguió 5 minutos con ella en el pasillo. No había cristal entre ellos. Solo una mesa y 2 sillas. Entró, se sentó, pero no sabía qué decir. Quería pedirle perdón. Quería prometerle que saldría de allí, pero sabía que ninguna de esas frases sería suficiente. Manuela lo miró y habló antes de que él pudiera abrir la boca. Ya lo sabía, Álvaro. Siempre supe que esto podía pasar. La diferencia es que ahora tú también lo sabes. Ahora te duele igual que siempre me ha dolido a mí. Él intentó decir algo, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Respiró hondo y concluyó: no pudiste salvarme. Pero quizá ahora entiendas por qué nunca creí que se pudiera cambiar esto desde dentro. Ahora ya no se trata de justicia. Se trata de sobrevivir. Y si salgo de esto, ya no será como antes. Cuando se la llevaron, Álvaro se quedó solo, sentado, inmóvil, como si su cuerpo se hubiera congelado en el tiempo. Esa conversación había sido una sentencia también para él. No una sentencia judicial, sino emocional. Moral. Había fallado, como policía, como hermano, como hombre. Y en ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. Algo oscuro, algo que aún no sabía nombrar, pero que pronto tomaría forma. La venganza. Esa noche no volvió a casa. Condujo por las calles de la ciudad hasta detenerse frente al restaurante donde Manuela había cenado antes de que todo sucediera. Miró el lugar, aún iluminado, aún lleno de risas, y pensó: ¿cómo puede el mundo seguir tan normal mientras la vida de mi hermana está siendo aplastada como si fuera desechable? A la ciudad no le importaba, al sistema no le importaba, pero él todavía se preocupaba. Y por primera vez en su vida, decidió que haría justicia a su manera. No con papeleo, no con recursos, no con discursos en reuniones, sino con acciones. Y así, sin saberlo, el capitán de la ley comenzó su transformación en justiciero fuera de ella. Desde la audiencia, ya no era el mismo hombre, el que durante años defendió la idea del cambio institucional, que creía en las reformas y las normas, que daba discursos sobre ética en las academias de policía. Ese hombre había muerto en silencio cuando vio a su hermana ser condenada por mentiras frías, con una sonrisa cínica de George estampada en el tribunal. Esa mañana, Álvaro no salió de casa con el uniforme. Salió con una camisa negra, vaqueros, y un rostro tan duro que parecía esculpido en piedra. Estaba irreconocible incluso para sus compañeros de trabajo. No pidió permiso. No justificó su ausencia. No respondió a los mensajes. Ya no le debía nada a ese sistema que ahora despreciaba. Álvaro sabía dónde vivía George, sabía dónde solía almorzar. Conocía su rutina de patrulla, el tipo de hombre que era George, de los que abusan de la autoridad por placer, que tratan el uniforme como una armadura de impunidad. Y eso era lo que más disgustaba a Álvaro, porque conocía a muchos como él. Ya había intentado combatir esos comportamientos desde dentro, con advertencias, traslados, investigaciones internas, pero al final todos conocían el juego, todos sabían quién protegía a quién, y el castillo de privilegios siempre permanecía en pie, incluso cuando se quitaba alguna que otra piedra. Lo vio en la acera de una calle concurrida. George estaba de permiso, vestía vaqueros y una camiseta blanca, caminaba con un vaso de café en la mano, como cualquier ciudadano común. Pero para Álvaro, eso era una afrenta. Ver a ese hombre caminando libremente por las calles, como si no hubiera destruido la vida de una mujer inocente, como si no hubiera usado su posición para corromper y humillar, era insoportable. Álvaro aparcó el coche al otro lado de la calle, respiró hondo y cruzó como quien no tiene nada que perder. No hubo advertencia.
No hubo palabras. Simplemente se acercó por detrás. Giró brutalmente el hombro de George y con un puñetazo seco lo lanzó contra la pared de ladrillos de la cafetería. La taza de café cayó al suelo y salpicó los zapatos de las personas que estaban alrededor. Se escucharon gritos. Algunas personas levantaron sus teléfonos móviles para grabar. Pero Álvaro no veía a nadie más. Solo veía a George. «Has destrozado a mi hermana, gusano», gruñó, antes de asestar otro puñetazo, esta vez en el estómago. George intentó reaccionar, pero Álvaro lo empujó con fuerza contra la pared de nuevo. La furia se desbordaba. Era como si años de frustración, rabia, impotencia y culpa se hubieran acumulado en ese único instante. Cada golpe era una catarsis, un grito del cuerpo, una petición desesperada de justicia en un mundo donde la justicia solo existe para quienes visten el uniforme adecuado o tienen el tono de piel correcto. George, por fin, consiguió empujarlo. Se tambaleó, sacó un arma de la entrepierna de los pantalones, lo cual estaba prohibido en días libres, y apuntó. Pero Álvaro, rápido, sacó la suya también. Ahora eran dos policías armados a plena luz del día, rodeados de civiles. La tensión alcanzó su punto álgido. Un silencio absoluto se apoderó de la calle durante un segundo que duró una eternidad. Y entonces sucedió lo inevitable. Los disparos. Hubo 3 disparos. Uno de ellos alcanzó a una mujer embarazada que se encontraba a pocos metros de distancia, cruzando la acera. Cayó al suelo con un grito ahogado. La gente empezó a correr, a gritar, a agacharse detrás de los coches. George y Álvaro, al darse cuenta de lo que acababa de pasar, se quedaron paralizados por un instante. Solo un instante, porque acto seguido ambos huyeron en direcciones opuestas. Se desató el caos. Las sirenas comenzaron a acercarse. La sangre en el suelo parecía gritar más fuerte que cualquier alarma. Álvaro corrió. Se metió en el coche. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. La mujer herida, ella no era el objetivo, pero fue la consecuencia de una guerra que hacía tiempo que había traspasado los límites de lo personal. Era la consecuencia de un sistema que crea monstruos, alimenta la impunidad y luego se enfrenta al resultado. Y Álvaro ahora era parte del problema. Lo sabía, pero no se arrepentía. Al contrario, se sentía vivo por primera vez en mucho tiempo. Mientras conducía por las calles secundarias, tratando de esconderse, la imagen de su hermana volvió a su mente. La forma en que lo miró en la celda, su voz firme, el mensaje claro: «No pudiste salvarme». Y él sabía que ella tenía razón, pero ahora la promesa había cambiado. Ya no quería salvar. Quería vengarse. Esa noche no durmió. Repasó lo sucedido en silencio, tumbado en el sofá, con el arma todavía sobre la mesa de centro. Vio las noticias. La mujer embarazada estaba en el hospital, en estado grave. Los periodistas hablaban de enfrentamiento entre policías, de confusión en público, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente había pasado. 2 lados del mismo sistema podrido chocando en la plaza pública. A la madrugada siguiente, Álvaro tomó una decisión. Se miró al espejo, con la cara aún marcada por la pelea. Sus ojos estaban diferentes. Ya no tenían ese brillo de integridad, de quien cree que basta con hacer lo correcto. Ahora había algo más sombrío, algo que solo nace cuando se pierde todo, y aún así, se elige seguir luchando, y no por la justicia formal, sino por una justicia más visceral, personal, dolorosa, primitiva. Sabía lo que tenía que hacer. Pasaron los días, y eran las 3:42 de la madrugada, cuando Álvaro detuvo su coche a 2 manzanas de la casa de George. Bajó sin prisa. Llevaba ropa oscura, guantes de cuero, y una capucha que le cubría el rostro. No era la primera vez que vigilaba esa dirección. Conocía cada movimiento, cada luz que se encendía y se apagaba, cada sonido de la puerta automática, cada espacio en sombra. Pero esa noche no estaba allí para observar, estaba allí para dejar una marca, una advertencia, un grito que ardiera hasta el suelo y resonara en los huesos de George durante el resto de su vida. El barrio era de clase media alta, tranquilo, rodeado de casas con rejas y cámaras. Pero Álvaro sabía cómo moverse sin ser visto. La calle estaba desierta, salvo por un perro que dormía frente a un jardín vecino y el sonido lejano de un autobús que pasaba por una avenida cercana. Llevaba consigo 2 botellas de vidrio con gasolina y una pequeña antorcha artesanal. Pero más que eso, llevaba dentro un fuego que no necesitaba fósforo para arder. Era la rabia en carne viva, el deseo de justicia cruda,
el recuerdo de la mirada de su hermana cuando se la llevaban en silencio a la cárcel, todo eso comprimido en su pecho, a punto de explotar. Se acercó por el lateral de la casa, donde sabía que había una valla baja. Saltó con facilidad. Su cuerpo se movía con la agilidad de un cazador. En el patio, todo parecía demasiado tranquilo. La casa de George era bonita, iluminada por suaves luces de jardín, con cortinas beige y un porche con una mecedora. Pero para Álvaro, eso no era más que una fachada, una pintura sobre un alcantarillado moral, un hogar construido con la seguridad garantizada por la cobardía, la manipulación del sistema, la destrucción de vidas como la de su hermana. Se acercó a la puerta trasera. Vertió gasolina en los marcos de madera, luego en las paredes laterales, en la alfombra del porche y en la entrada del garaje. Cada movimiento era silencioso, metódico, casi ritual, y entonces encendió la mecha. Las llamas comenzaron pequeñas, tímidas, pero en pocos segundos crecieron con furia. El fuego no era solo físico, era simbólico. Era una ruptura, una declaración. Era Álvaro diciendo, sin necesidad de palabras, que había dejado de lado la diplomacia, el protocolo, el decoro. Ahora era personal. Ahora era la guerra. George se despertó con el olor a humo. Elena, su esposa, gritó al ver la ventana de la cocina envuelta en llamas. La alarma se disparó. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, confundidos, asustados. George corrió hacia la puerta principal, llevando a Elena de la mano. Ambos salieron tosiendo, tratando de entender lo que estaba pasando. Y fue en ese momento cuando vieron a Álvaro, parado en la acera, encapuchado, con los brazos cruzados. No dijo nada, solo observaba. Y en sus ojos, incluso a distancia, George vio algo que nunca había visto antes, la promesa de destrucción. Elena intentó pedir ayuda, pero Álvaro se acercó lentamente, se quitó la capucha y habló. Su voz era firme, sin temblores, como si cada palabra estuviera esculpida en piedra. Esto, apuntó hacia la casa en llamas, es solo el principio. Te lo advertí. Confiesa lo que le hiciste a mi hermana. Limpia su nombre, porque la próxima vez, George, no quedarás ni tú. George estaba paralizado. Intentaba mantener la postura, pero su respiración entrecortada, sus ojos desorbitados y el sudor que brotaba de su frente lo decían todo. Tenía miedo. Un miedo real. Álvaro se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, mientras las sirenas de los bomberos comenzaban a acercarse. Pero la marca ya estaba hecha. La casa ardió durante horas. Las llamas destruyeron recuerdos, objetos, paredes, pero más que eso, destruyeron la sensación de invencibilidad que George llevaba consigo. En los días siguientes, los medios locales informaron que el incendio había sido accidental, un fallo eléctrico, dijeron. Pero George lo sabía, porque a la mañana siguiente encontró, clavado en la puerta del garaje que no se había incendiado, un billete escrito a mano, con letras firmes y garabateadas. Confiesa, o verás cómo todo lo que amas se convierte en cenizas. El miedo lo consumía por dentro. Pero George no era de los que se echaban atrás fácilmente. En lugar de confesar, hizo lo que mejor sabía hacer. Se armó. Buscó a sus contactos. Reunió a 4 compañeros policías de confianza, hombres como él, acostumbrados a lidiar con la suciedad, a manipular informes, a eliminar problemas. Juntos, comenzaron a planear una represalia. Sabían que Álvaro era peligroso, pero ahora había cruzado la línea. Y cuando un hombre de la ley decide actuar como un forajido, los que tienen mucho que perder se sienten obligados a reaccionar. Pero a Álvaro ya no le importaban las consecuencias. Para él, el incendio no era el final. Era el punto de partida. Era la primera pieza de un efecto dominó que planeaba derribar hasta que no quedara nadie. Esa noche en que incendió la casa, fue también la noche en que quemó sus últimas naves con la institución, con la moral tradicional, con la idea de una justicia lenta e ineficaz. Ahora estaba jugando otro juego, y en ese juego estaba dispuesto a llegar hasta el final. Mientras observaba desde lejos los restos calcinados de la casa de George a la mañana siguiente, Álvaro pensó en su hermana, pensó en la celda donde dormía, pensó en las cicatrices invisibles que llevaba consigo, y entonces susurró para sí mismo, como si hiciera una plegaria invertida. Si no confiesa, suplicará perdón antes de morir, y yo no se lo concederé. George, tras ver su casa en llamas,
Había abandonado toda esperanza de silencio. El miedo lo impulsó, pero no a huir, sino a reaccionar. Reunió a 4 hombres. No eran solo compañeros de uniforme. Eran cómplices de toda la vida. Hombres que sabían dónde esconder cadáveres y cómo limpiar escenas del crimen. 2 de ellos ya habían sido investigados por tortura, uno por plantar pruebas, y el otro era el tipo que se divertía demasiado en operaciones fuera del protocolo. No estaban allí por lealtad, sino por deuda y por gusto por la violencia. George no los llamó para proteger su honor. Los llamó para eliminar una amenaza. La emboscada se preparó con precisión militar. Sabían la ruta que solía tomar Álvaro, sabían la hora, el modelo del coche, incluso la música que solía escuchar. Jazz instrumental, casi siempre. Pero esa noche no había música. Álvaro conducía en silencio, con el rostro serio, una botella de agua en el asiento del copiloto y un sobre marrón en la guantera con anotaciones sobre la vida de George. Nombres, direcciones, movimientos bancarios. Se estaba preparando para algo grande, pero esa noche, la carretera había sido comprada por el destino. La primera señal fue sutil, una luz alta en el retrovisor, demasiado fija, demasiado agresiva para un conductor normal. Álvaro frunció el ceño. Aumentó un poco la velocidad. El coche de atrás lo siguió. Intentó cambiar de carril. Otro coche apareció por la izquierda, paralizándose, bloqueando el paso. Fue entonces cuando Álvaro lo entendió. No era una coincidencia. Era un cerco. Era un ataque. Era una ejecución. Sacó su arma. Siempre la llevaba consigo, incluso cuando estaba libre. Intentó mantener la calma, pero su pulso ya latía con adrenalina. El tercer coche falso apareció por delante, cruzando la pista, obligándolo a frenar bruscamente. El coche derrapó, giró sobre el asfalto y se detuvo de lado. Los faros de los otros vehículos iluminaron el interior como focos. Y entonces, el sonido seco del primer disparo. El cristal se hizo añicos. Álvaro se agachó, metió la marcha atrás e intentó maniobrar, pero otro disparo alcanzó la rueda trasera. El coche perdió el equilibrio. Se salió de la carretera y acabó en el bosque lateral. Árboles, ramas, barro, todo borroso. Pero salió, tambaleándose, sangrando por el hombro izquierdo, pero vivo. Los pasos eran pesados. El bosque era espeso. No había claros, solo oscuridad, y el sonido de las hojas aplastadas bajo los pies. El frío comenzaba a hacer mella, pero Álvaro apenas lo sentía. La sangre bajaba lentamente por su camisa, pegando la tela a la piel. Pero él continuaba. Corría con el instinto de supervivencia en modo bruto. Detrás de él, pasos, gritos. Hombres armados gritando su nombre como depredadores saboreando la presa. Y por primera vez en muchos años, Álvaro sintió verdadero miedo. No por su propia vida, sino por lo que dejaría atrás. Manuela. La promesa, la guerra aún no ganada. Fue entonces cuando, entre los árboles, apareció una luz débil y amarillenta, una casa, pequeña, rústica, solitaria en medio del bosque. La puerta estaba entreabierta y no tuvo otra opción. Llamó. Se tambaleó y cayó en los escalones del porche. Lo último que vio fue a una anciana de cabello blanco abriendo la puerta, asustada, con una linterna en la mano. Murmuró algo en español antes de llamarlo mi hijo, y entonces todo se oscureció. Cuando despertó, estaba tumbado en un viejo sofá, cubierto con una sábana gruesa. La chimenea crepitaba. La herida del hombro había sido limpiada y vendada. A su lado, un plato de sopa humeante y una mujer sentada en una mecedora. Se llamaba Esperanza. Y, como su nombre indicaba, era exactamente eso. Esperanza en forma humana. Viuda, aislada, superviviente de muchos males. Guerras, abusos, pérdidas. Y ahora salvadora de un hombre al que la violencia había engullido. ¿Siguen ahí fuera?, preguntó él con voz débil. Ya se han ido. Han buscado durante horas, pero no han venido aquí. No confían en los bosques. Los bosques tienen ojos que ellos no entienden, respondió ella, con un tono que mezclaba sabiduría y misterio. Esperanza lo cuidó como a un hijo. Durante 3 días lo alimentó, lo protegió y escuchó sus historias. Álvaro lo contó todo, sobre Manuela, sobre George, sobre el sistema, y ella no lo interrumpió, solo escuchó, como quien ya conoce el dolor del otro porque lleva uno similar. Y en una noche de silencio absoluto, cuando el dolor en el hombro había disminuido, Álvaro salió de la casa,
Se sentó al borde del arroyo que atravesaba el bosque y hizo un juramento, mirando el reflejo tembloroso de la luna en el agua oscura. Lo intenté por la ley. Lo intenté por lo correcto, pero ahora será por el dolor, y no quedará nadie. Cuando salió de la casa de Esperanza, ya no era el mismo hombre. La sangre seca en la ropa, la herida cicatrizando en el hombro y el fuego en los ojos lo decían todo. A partir de ese momento, Álvaro ya no luchaba por la justicia. Luchaba por la venganza. Y esa lucha sería hasta el final. El plan no surgió de la noche a la mañana. Fue creciendo como la mala hierba en un rincón de la mente de Álvaro, alimentado por cada noche sin dormir, por cada recuerdo de su hermana esposada, por el sabor amargo de la humillación tragada. Desde el momento en que salió de la cabaña de Esperanza, Álvaro pasó a operar en otro nivel. Ya no era un hombre fugitivo, era un hombre con una misión, y la misión era clara. George debía ser borrado de la historia, pero no con una bala, no con sangre, todavía no. Sería peor, mucho peor. Sería con el peso del olvido, del abandono, del destierro. Sería el tipo de castigo que no sangra por fuera, pero desgarra por dentro. Durante años, Álvaro había forjado sólidos lazos en la policía, muchos de ellos basados en la confianza real. Hombres y mujeres que, como él, ya habían percibido las grietas del sistema y habían aprendido a convivir con ellas, o a combatirlas al margen de la ley. Algunos habían sido trasladados a otras ciudades, otros exiliados a unidades olvidadas. Algunos habían pedido la baja por desgana. Álvaro fue tras esos nombres. Llamó a antiguos contactos. Apareció por sorpresa en ciudades del interior. Encontró viejos aliados en bares vacíos y gasolineras en las carreteras. Y a cada uno de ellos les contó una parte de la historia, no toda, pero lo suficiente para encender la chispa. Todos escucharon. Todos callaron. Y casi todos aceptaron. Reunió a un grupo. No oficial, no registrado, imposible de localizar. Capitanes, tenientes, exagentes de inteligencia, policías jubilados que aún conservaban en los ojos el brillo de quienes no olvidan porque un día decidieron vestir el uniforme. Álvaro no les pidió que creyeran en él. No prometió redención ni gloria. Solo prometió una cosa: que harían justicia donde el Estado había fallado. Que acabarían con uno de los hombres más cobardes y protegidos dentro de la corporación. Que lo harían no como policías, sino como hombres. Como hermanos, como heridos. El plan era arriesgado. Pero cada pieza fue pensada con frialdad quirúrgica. Sabían dónde estaría George. Una operación rutinaria, en una carretera cerca del condado de Naperville. Una pequeña redada, pocos coches. La carretera rodeada de bosque. Condiciones perfectas. La semana transcurrió en silencio. Álvaro dormía poco. Pasaba los días revisando cada paso. Mapas. Rutas de escape. Códigos de comunicación. Rutas alternativas. La adrenalina era constante pero controlada. No quería emociones al mando. Quería precisión. No mataría a George en público. No le daría el martirio. Lo haría desaparecer como el sistema lo hace con tantos inocentes. Sin dejar rastro. Sin justicia. Solo silencio. Y llegó el día. Era una tarde nublada. El clima ayudaba. La carretera estaba desierta, excepto por el coche patrulla aparcado en el arcén y un cono naranja torcido en medio de la calzada. George estaba en el asiento del copiloto. Hablaba con otro policía, distraído, como si nada en el mundo pudiera afectarle. Fue entonces cuando, desde el medio del bosque, un coche negro irrumpió a toda velocidad. Salió de la nada, como un rayo sin sonido. Chocó de frente contra el coche patrulla con fuerza. El impacto fue tan brutal que el coche de la policía volcó 2 veces antes de detenerse de lado, parcialmente abollado contra la barrera de hormigón. Apenas se oyeron los gritos del policía que conducía. Antes de que pudiera reaccionar, 4 hombres vestidos con ropa oscura y capuchas bajaron del coche negro, armados, precisos. Se llevaron a George, aún aturdido, sangrando por la frente, sin tiempo para entender lo que estaba pasando. Al otro policía lo sedaron. La operación duró poco más de 3 minutos. Nadie vio nada. Ninguna cámara. Ningún testigo. Nada. George fue metido en el maletero de una furgoneta adaptada, con aislamiento acústico y compartimentos ocultos. Durante 2 días, recorrieron carreteras secundarias, cambiando de vehículos, de matrículas, evitando peajes y radares. George se despertaba y se desmayaba, sedado. Cuando finalmente abrió los ojos con lucidez,
Estaba atado a una silla de metal en un cobertizo abandonado, rodeado de rostros cubiertos, pero reconoció la voz que resonó. ¿Todavía recuerdas la zancadilla, George? ¿Lo que le dijiste a mi hermana antes de esposarla? La voz de Álvaro sonó como una navaja. George intentó mantener la compostura. Intentó reír, pero era demasiado tarde. Álvaro no estaba allí para conversar. Le mostró fotos, de Manuela en la cárcel, de Esperanza, de la emboscada, del incendio. Y luego dijo, tuviste la oportunidad de confesar, de enmendar tu error, de pedir perdón. Ahora te vas al desierto. Y allí tendrás tiempo de sobra para pensar. Y eso fue exactamente lo que pasó. George fue metido en un contenedor adaptado, sin rastreo, sin ventanas. Desde el puerto de Baltimore, fue llevado clandestinamente en un carguero hasta Marruecos. La travesía duró 36 días. Al llegar, fue entregue a un grupo de militares locales sobornados, encargados de mantener a los prisioneros fuera del alcance de la diplomacia. Fue encerrado en una instalación en medio del Sáhara, un lugar sin nombre, sin registros, sin visitas. Un lugar donde la soledad seca más que el sol, donde el tiempo desaparece y donde el mundo te olvida. Mientras tanto, Álvaro regresó a Chicago en silencio. Nadie lo supo. No apareció ninguna noticia en los periódicos. George simplemente desapareció. Para la policía, estaba desaparecido en acto de servicio. Para sus amigos, tal vez estaba muerto. Pero para Álvaro, estaba exactamente donde merecía estar. Unos meses después, Manuela fue liberada. El alivio fue silencioso, como la caída de una lluvia fina. Ella no preguntó por el paradero de George, solo miró a su hermano con una mezcla de desconfianza y gratitud. Y Álvaro, por primera vez en mucho tiempo, sintió una gota de paz, pero fue breve, porque en el fondo, él sabía, la paz siempre es un intervalo, y la guerra a veces solo cambia de rostro. La puerta de la prisión de seguridad media para mujeres se abrió en una mañana cualquiera, con el cielo parcialmente nublado y el aire cargado de ese olor cálido de la gran ciudad mezclado con el perfume lejano del asfalto recién mojado. El guardia no dijo una palabra. Solo firmó los papeles y entregó las pertenencias. Un celular apagado, la billetera con algunas tarjetas vencidas y el collar de oro que llevaba el día de su detención. Un regalo de su madre, el único objeto que le quedaba y que aún guardaba cariño. La puerta se abrió, pero al otro lado solo había vacío. Álvaro estaba allí, apoyado en un coche sencillo, con gafas de sol y una expresión que no se sabía si era de alivio o de derrota. Se miraron durante largos segundos. No se dijo nada. No hubo abrazo, ni carreras, ni lágrimas de reencuentro. Era como si el tiempo entre ellos se hubiera suspendido, congelado en el instante exacto en que la esposaron. Manuela miró al suelo antes de caminar hacia él, y cuando se detuvo frente a él, lo único que dijo fue, ¿hiciste lo que tenías que hacer? La pregunta era sencilla, pero estaba cargada de significado. Y Álvaro, que había esperado meses para volver a verla, que había atravesado bosques, mares, fronteras éticas y físicas por ella, solo respondió con un susurro. Hice lo que nadie más haría por ti. Ella asintió, y los dos entraron en el coche. El camino de vuelta fue silencioso. Manuela miraba por la ventana, con los ojos recorriendo las calles como si lo viera todo por primera vez, y al mismo tiempo, como si estuvieran cansados de todo. Cada tienda, cada esquina, cada edificio, todo parecía diferente. Como si el mundo hubiera cambiado mientras ella estaba dentro de una jaula invisible, y ahora fuera una extraña en su propia vida. El tráfico fluía lentamente, pero para ella todo parecía ir demasiado rápido. Su corazón, por otro lado, latía lentamente, anestesiado, como quien ha recibido tantos golpes que ha olvidado cómo reaccionar. Álvaro la llevó a un apartamento nuevo, pequeño, limpio, amueblado con lo básico, nada de la casa antigua. Ni un retrato, ningún olor familiar. Manuela atravesó la habitación como quien camina dentro de un cuerpo extraño. Tocó el borde del sofá, miró la cocina, la puerta del baño. Todo estaba en orden, todo estaba muerto. Cuando se sentó en la cama, la madera crujió, rompiendo el silencio. Hay comida en el armario, la nevera está llena. Las tarjetas que hay en la encimera son tuyas. Cuenta nueva. Nombre limpio, dijo Álvaro, aún de pie, cerca de la puerta, como si no supiera si entrar o marcharse. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar aquí?, preguntó ella sin mirarlo. Él dudó. Sabía que esa pregunta no se refería a su presencia física. Se refería al vínculo,
a lo que aún existía entre ellos, y no estaba seguro de la respuesta. Por ahora, respondió secamente. Esa noche, Manuela durmió sola, o lo intentó. Cada vez que cerraba los ojos, volvía el ruido de las celdas, el eco de los pasos de las carceleras, el sonido de las llaves, los gritos de otras reclusas, las pesadillas de quien vive encarcelada e incluso despierta. Ninguna pared del apartamento era lo suficientemente gruesa como para contener ese tipo de recuerdos. La libertad, para ella, era otro tipo de celda, más grande, con vistas a la calle, pero aún así, una celda. Los días siguientes fueron extraños. Álvaro se mantenía distante. Salía temprano y volvía tarde. No hablaba de George, ni de lo que había pasado. Manuela tampoco preguntaba. Era como si un pacto silencioso los mantuviera unidos por un hilo invisible, pero les impidiera afrontar lo que realmente existía entre ellos. Una herida abierta que sangraba entre palabras no dichas. Fue al cuarto día cuando ella lo confrontó. Desapareciste durante 3 años cuando murió mamá. Volviste, me protegiste, me vengaste. Pero ahora, ¿estás aquí conmigo o sigues allí con él? La frase cayó como una piedra en agua parada. Álvaro no respondió de inmediato. Se sentó en el borde del sofá, con los hombros pesados y las manos entrelazadas. No sabes lo que tuve que hacer para sacarte de allí. Y tú no sabes lo que me hicieron allí dentro, replicó ella. El dolor de ambos era real, pero provenía de lados opuestos. Álvaro se había enfrentado a monstruos en el exterior, Manuela en el interior. Y ahora, allí sentados frente a frente, parecían hermanos y extraños al mismo tiempo. Entonces ella habló, por primera vez, de lo que había pasado en la cárcel, de las noches en que lloraba en silencio, del peso del juicio sin pruebas, de las miradas de las otras reclusas, de los guardias que se burlaban de ella, del día en que casi rompió el espejo del baño, solo para ver si sangraba lo suficiente como para que la escucharan, y él la escuchó en silencio, como nunca antes. Cuando terminó, no había lágrimas en sus ojos, solo una certeza. Has hecho lo que nadie más habría hecho por mí, Álvaro. Pero eso no me libera. Eso me marca, eso me cambia. Él asintió. Y en ese gesto tal vez había más amor que en cualquier palabra. Pero la libertad de Manuela seguía siendo amarga. Los periódicos habían informado de su liberación con frialdad, como si informaran del tiempo. Los vecinos del antiguo barrio no la buscaron. Ningún antiguo compañero de la facultad la llamó. Ninguna disculpa. Ninguna reparación. Solo silencio. Y ese silencio pesaba. Era como si ahora fuera una sombra, un error que el mundo no quería recordar. Así que, cuando Álvaro la invitó a viajar, no lo pensó 2 veces. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar otro aire. Aceptó ir a Italia con él, no porque quisiera celebrar su libertad, sino porque necesitaba huir de la celda en la que se había convertido su propia ciudad. En el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo, Manuela miró a su hermano y le preguntó: George, ¿está muerto? Álvaro dudó. Luego respondió: no, pero no va a volver. Ella asintió. Pero en el fondo, una parte de ella lo sabía. El pasado nunca desaparece por completo. Solo se adormece. A veces, en lugares tan lejanos como el desierto. Italia parecía un refugio, un suspiro después del huracán. Donde quiera que miraran, los paisajes evocaban algo que no sentían desde hacía mucho tiempo: paz. Las calles de Roma estaban vivas, palpitantes, llenas de gente que hablaba en voz alta y reía con el cuerpo. Las cafeterías desprendían aroma a espresso y esperanza. Las mañanas eran lentas, llenas de una luz suave que atravesaba las ventanas del sencillo hotel donde se alojaban. Y durante unos días, Manuela y Álvaro se permitieron creer que tal vez, solo tal vez, el infierno había quedado atrás. Caminaban por las estrechas callejuelas, con el silencio cómplice de 2 supervivientes que ya no necesitaban decir mucho. Una mirada bastaba para que el otro lo entendiera. Estamos aquí, todavía vivos. Pero la paz, como todo lo bueno en sus vidas, duró poco. Fue en una tarde de cielo dorado, en una terraza frente al Coliseo, cuando sonó el teléfono. El número era familiar. Álvaro contestó con voz firme, pero lo que oyó al otro lado del mundo desmontó cualquier rastro de tranquilidad que aún le quedaba. La voz era la de Raúl, antiguo compañero de batallón, ahora destinado en Washington, uno de los pocos hombres a los que Álvaro aún consideraba leales. Lo han descubierto, Álvaro. ¿Quién? Todos. La desaparición de George, las conexiones con los capitanes, la operación. Uno de los tipos de la frontera habló demasiado. Están atando cabos.
Ya han llegado hasta mí. Y tú eres el objetivo principal. El silencio de Álvaro duró exactamente lo que tarda un trueno en oírse. ¿Y Manuela? Preguntó con voz entrecortada. La van a interrogar, pero no la mantendrán detenida. Toda la presión recae sobre ti. Te están llamando mentor, articulador, vengador deshonrado. Álvaro, todas las agencias federales de EEUU ya han sido notificadas. La Interpol está rastreando pasaportes. Italia ya sabe que estás allí. Tienes que salir. Ahora. Álvaro colgó sin decir nada más. El teléfono, aún en su mano, parecía pesar 1 tonelada. Levantó los ojos lentamente y miró a Manuela, que lo observaba en silencio. Ella lo sabía. Su rostro lo decía todo. El viaje dejaba de ser un refugio y se convertía en una huida. Otra vez. Tenemos que irnos, dijo él. Ella solo asintió con la cabeza. Esa misma noche, abandonaron Roma con documentos falsos y una mochila ligera. Tomaron un tren nocturno a Milán, donde un contacto de Álvaro se encargaría de la siguiente etapa. Mientras el vagón avanzaba por las sombras del interior italiano, Manuela apoyó la frente en la ventanilla y vio su reflejo engullido por los árboles y las estaciones oscuras. Las lágrimas caían en silencio, no por miedo, sino por agotamiento. Había sido prisionera en una celda, ahora era prisionera en libertad. La diferencia era el tamaño de la jaula. A partir de ese momento, cada paso se convirtió en un cálculo. Cada nueva ciudad, una posibilidad de captura. Francia fue rápida. Solo una noche, escondidos en un sótano en Lyon. Luego, Suiza, fría, burocrática, donde cruzar la frontera costó sobornos y silencio. En cada parada, un contacto diferente, un acento nuevo, miradas recelosas, pasaportes improvisados y miedo, siempre el miedo. Álvaro ya no dormía, se quedaba despierto vigilando las ventanas, trazando rutas de huida. El hombre que un día dirigió operaciones con disciplina y orden, ahora vivía como un fugitivo. Era una ironía amarga. El antiguo capitán de la ley, ahora era perseguido por ella. Manuela, por su parte, alternaba momentos de fría fortaleza con silenciosos colapsos. En un hotel de Viena, se encerró en el baño durante 2 horas, y no hizo más que llorar. Álvaro llamó a la puerta. Insistió, pero ella no respondió. Cuando salió, secándose los ojos con la toalla, solo dijo, «Quizás solo nacemos para correr». Pero la huida no podía durar para siempre. En la 45ª noche de fuga, llegaron a Austria. Eligieron un pueblo cerca de la frontera con Eslovaquia, creyendo que allí la señal era más débil y que podrían descansar unos días. Fue un error. La información se había filtrado. El nombre de Álvaro ya circulaba en documentos internos de la Interpol, el FBI y la CIA. Ahora era oficialmente peligroso, un desertor armado, un exagente que se había convertido en un símbolo incómodo de la bancarrota ética del sistema. Y cuando llegaron a la posada aislada en las colinas austriacas, ya los vigilaban. A la mañana siguiente, Álvaro notó un movimiento extraño. 2 hombres en el desayuno que no parecían turistas. Un coche negro parado a 200 metros de la entrada. La camarera estaba nerviosa. La señal era clara. Estaban rodeados, pero esta vez no tenían a dónde huir. «Manuela, escucha», comenzó a decir. Pero ella ya estaba cogiendo la mochila. «Lo sé», respondió. «Esta vez lo dejamos». El cerco fue silencioso. No hubo disparos. Solo un golpe en la puerta y la voz de un agente diciendo: «Capitán Álvaro Torres, está rodeado. Abra la puerta. Su hermana está a salvo. Nadie resultará herido si coopera». Álvaro miró a Manuela. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, sonrió. Una sonrisa triste, derrotada, pero también resignada. Estaba acabado. El juego había llegado a su fin. «Al menos, él no volverá a tocarte», dijo él. Y abrió la puerta. El arresto de Álvaro no fue ruidoso. No hubo escándalo en las calles, ni titulares en las televisiones de todo el mundo en el momento en que fue esposado. No hubo el glamour de una captura cinematográfica, ni la gloria de una caída heroica. Todo fue silencioso, metódico y frío, como suele operar la propia maquinaria de la justicia cuando está decidida a triturar a un hombre. La celda en la que fue recluido en Viena tenía paredes de color gris claro, una estrecha cama de metal, un inodoro en una esquina y una cámara en el techo. Nada de tortura, nada de agresión, pero tampoco nada de humanidad. Allí, el hombre que un día dirigió decenas de operaciones especiales de la policía de Chicago, que fue condecorado por su valentía,
que dio discursos en academias, que se ganaba el respeto de sus superiores y subordinados, se vio desnudo. No desnudo de ropa, sino de función, de uniforme, de estatus, de protección. Por primera vez en más de 20 años, Álvaro ya no era el capitán Torres. Era solo el preso 8472, un ciudadano extranjero capturado por orden internacional en espera de extradición. Los días siguientes se consumieron en trámites burocráticos, audiencias en idiomas que apenas entendía, montones de papeles que hablaban de conspiración, secuestro, violación de tratados internacionales, abuso de poder y formación de milicias clandestinas, palabras duras, inmensas, capaces de aplastar cualquier currículum. Ni una línea sobre su hermana injustamente encarcelada, ni una mención al racismo institucional, a la corrupción de George, a los años tragados por el silencio. Solo sus acciones, recortadas, aisladas, presentadas fuera de contexto. Ya se lo esperaba. La justicia no estaba interesada en toda la verdad, solo en el escándalo. Manuela fue escuchada por la Interpol y puesta en libertad. No tuvo que permanecer detenida, pero se vio obligada a entregar sus documentos. Su nombre circuló por las bases de datos, y en sus ojos se reflejaba la misma mirada de la celda, la de quien sabe que nunca será realmente libre. Vio a Álvaro por última vez en una sala separada por un cristal, sin derecho a tocarlo. Tenía el pelo revuelto, la barba larga y el rostro adusto, pero al verla, sus ojos se suavizaron, aunque solo fuera por unos segundos. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Ella asintió. ¿Y tú? Caíndome, respondió él con una sonrisa cansada. La extradición se produjo 15 días después. Álvaro fue llevado de vuelta a Estados Unidos, esposado, bajo vigilancia federal, con 3 agentes del FBI a cada lado. Al desembarcar, fue trasladado inmediatamente a una unidad federal de máxima seguridad. La imagen de su entrada en la prisión circuló por los medios de comunicación, pero fue discreta. Un escándalo silenciado. La policía de Chicago emitió un breve comunicado lamentando los acontecimientos, elogiando los años de servicio prestados, pero confirmando que Álvaro Torres había sido destituido con deshonra. En el patio de la prisión, los demás reclusos lo miraban con curiosidad contenida. Algunos lo reconocían, ex policía, ex capitán. A otros no les importaba nada, pero todos sabían que aquel hombre no era cualquiera. Y Álvaro, con su postura erguida y la mirada de quien ya no tiene nada que perder, caminaba como quien acepta el peso de su propia decisión. La audiencia final, semanas después, fue rápida. El juez presentó los hechos como una secuencia de decisiones unilaterales, ilegales, fuera de la cadena de mando. Un ex capitán que utilizó su influencia para organizar una operación clandestina, secuestrar a un policía, trasladarlo ilegalmente a otro país y mantenerlo en prisión privada. La defensa intentó contextualizar, pero fue inútil. No había pruebas legales de la corrupción de George, ni grabaciones del abordaje, ni confesión, solo palabras. Palabras de un hombre destrozado que intentaba justificar lo injustificable a los ojos de la ley. 9 años de prisión federal, pérdida definitiva del rango, prohibición de ejercer cualquier función pública. Cuando se leyó el veredicto, Álvaro no reaccionó. No cerró los ojos. No bajó la cabeza. Solo respiró hondo, como quien, por fin, completaba un ciclo. Una especie de alivio triste, como si dijera, ahora se acabó. Ahora, al menos, sé dónde estoy. En los meses siguientes, se sumió en el silencio. Rechazaba entrevistas. No atendía a abogados con promesas de apelaciones. No respondía cartas. Pasaba los días en la biblioteca de la prisión leyendo filosofía, historia, relatos de guerras y revoluciones fallidas. A veces se quedaba horas parado, mirando al patio, observando a los hombres que lo rodeaban, ladrones, asesinos, inocentes, olvidados. Y allí, en ese microcosmos de miseria, encontraba algo parecido al mundo exterior, porque la cárcel, en el fondo, era solo una versión más honesta de la sociedad. Allí, al menos, nadie fingía ser justo. Fue durante una de esas tardes vacías, sentado en el banco de cemento, cuando tuvo un pensamiento que le atravesó como un cuchillo. Lo he perdido todo, pero volvería a hacerlo. No por orgullo, sino porque, por primera vez en toda su carrera, había hecho algo que realmente cambió el curso de la historia de alguien a quien amaba, aunque fuera feo, aunque le costara el alma, aunque significara destruir su propia vida. En la celda, junto a la cama,
Pegaba recortes de papel. Una pared improvisada de recuerdos. Nombres de los capitanes que le habían ayudado. Mapas de los lugares por donde había pasado. Recortes de periódicos con el titular: Capitán que se convirtió en justiciero. Y justo en el centro, una foto de Manuela, aún adolescente, sonriendo en un parque. Ahí era donde fijaba la mirada cuando sentía el peso del hormigón sobre los hombros. Pero incluso dentro de la prisión, sumergido en la rutina de las rejas y los recuentos, Álvaro seguía sintiendo algo que le recorría la espalda. Un susurro inquietante. Un escalofrío sin motivo. Era un presentimiento. La advertencia silenciosa de que algo fuera de allí se estaba moviendo. Algo que creía haber enterrado. Algo que, poco a poco, estaba volviendo. Porque, en el fondo, él lo sabía. George no estaba muerto. Y el silencio nunca es definitivo. Era madrugada en una prisión de máxima seguridad. E incluso allí, donde el hormigón es el rey y el silencio pesa como plomo sobre los hombros de los hombres, Álvaro sentía una inquietud que no sabía nombrar. Había pasado casi un año desde su condena. Los días se habían convertido en rutina. Las mañanas eran frías y predecibles. Los ejercicios en el patio se habían convertido en una danza mecánica. Las noches, siempre iguales, con el mismo ruido metálico de las celdas al cerrarse, y los pasos de los guardias patrullando los pasillos. Pero en esa madrugada en particular, Álvaro se despertó jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. A pesar de la fina sábana que yacía en el suelo de la celda, había soñado con arena y gritos ahogados, con el sonido de una puerta metálica siendo forzada, y con un rostro conocido, sonriendo. Intentó racionalizarlo. La mente juega malas pasadas, la culpa inventa fantasmas, pero en el fondo, una parte de él ya lo sabía. George estaba vivo. La confirmación no llegó hasta la semana siguiente. Un guardia nuevo, joven, de ojos claros y demasiado curiosos, le entregó a Álvaro un sobre pequeño, marrón, sin remitente. Dijo que era correo autorizado por la dirección. Álvaro se extrañó. No recibía cartas. Los pocos amigos que tenía habían desaparecido o estaban demasiado ocupados tratando de borrar sus propios rastros. Abrió el sobre con calma, con las manos firmes, pero con el corazón a 1000 por hora. Dentro había una sola hoja doblada por la mitad. Sin texto, sin explicación, solo una foto. Una imagen borrosa, nocturna, capturada con un móvil barato. George, en una calle de Detroit, caminando de la mano con una mujer rubia, riendo. Llevaba gafas de sol incluso de noche, como quien intenta pasar desapercibido, pero no había duda. Era él. Más delgado, más envejecido, pero indudablemente vivo. Álvaro sintió que se le revolvió el estómago. Se sentó en el suelo de la celda, apoyado contra la pared, con la cabeza echada hacia atrás y la foto sobre las rodillas. Aquello no era solo una provocación, era un mensaje. George no solo había escapado del cautiverio clandestino en Marruecos, había vuelto, libre, en las calles. Y lo que era peor, se sentía lo suficientemente seguro como para mostrarse. Eso solo podía significar una cosa: tenía un plan. A partir de ese día, Álvaro perdió la paz que aún le quedaba. Los días se convirtieron en vigilia. Por la noche, apenas dormía. Durante el baño de sol, observaba los rostros a su alrededor como si esperara encontrar espías. Sentía que las paredes de la prisión se cerraban sobre él, no por su estructura, sino por su impotencia, porque, por primera vez, no tenía cómo reaccionar. Afuera, el mundo seguía girando, Manuela seguía viviendo, y George se había convertido en un fantasma de carne, un espectro andante sediento de venganza. Pasaron 2 meses, hasta que llegó la noticia. Otro recluso, que trabajaba en la lavandería de la prisión, trajo el rumor. George había aparecido en casa de Manuela, y lo increíble, no para pelear ni para amenazar, sino para pedir perdón. Álvaro se rió, una risa amarga, ronca, que más parecía un sollozo ahogado. ¿Perdón? ¿Justamente él? Después de todo. Pero en el fondo, Álvaro ya se esperaba lo peor. Conocía a su hermana. Conocía su alma herida, endurecida, marcada por la injusticia. Sabía que había una fisura en ella, no por debilidad, sino por humanidad. Manuela llevaba consigo algo que él ya no tenía: esperanza. Y esa esperanza, mal encauzada, podía ser una trampa. Pasó los días siguientes dándole vueltas a aquello,
creando escenarios, imaginando conversaciones, intentando creer que todo no era más que otra provocación. Pero entonces, en la tercera semana después de la carta, otro recluso, amigo suyo desde hacía mucho tiempo, lo buscó en el comedor. Álvaro, escucha, conozco a un tipo, estaba de paso por Nueva York, vio a tu hermana, con él, juntos, en una cafetería, como si fueran pareja. El mundo se detuvo. Álvaro se quedó paralizado en el banco. El tenedor cayó al plato, haciendo un ruido seco. Los sonidos a su alrededor se hicieron lejanos. El olor de la comida se le agrió en la nariz. El estómago se le revolvió. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz entrecortada. Me enseñó la foto. Hice una copia. Aquí está, y allí estaba, una nueva imagen. Manuela y George, sentados juntos, sonriendo discretamente, ella con la mano sobre la de él, como quien ya no ve al otro como un enemigo. Era sutil, pero para Álvaro, eso fue la verdadera sentencia, más cruel que la condena de 9 años, porque no era solo la traición de su hermana. Era el colapso de todo lo que había hecho, de todo lo que había sufrido, de cada elección que lo había destruido. Había quemado, matado, huido, sido condenado, perdido el honor, perdido la libertad. Todo por ella, y ahora ella estaba al lado de su verdugo, perdonando, quizás amando. Esa noche, Álvaro se derrumbó, lanzó la silla de la celda contra la pared, rompió los collages que había hecho, arrugó la foto de su infancia con Manuela. Pasó horas sentado en un rincón, murmurando su nombre como si fuera un mantra o una maldición. Los guardias lo encontraron así, quieto, cubierto de sudor, y con los ojos abiertos como si estuviera atrapado en una pesadilla despierto. Y en ese profundo silencio, con el eco del pasado rondando sus recuerdos, Álvaro susurró para sí mismo: la salvé del infierno, para que ella me dejara aquí, con él ahí fuera. Fue allí, en el suelo helado de la celda, donde nació una nueva promesa. Más amarga, más sombría, más personal que ninguna otra antes. Si George ha vuelto, si Manuela ha cruzado ese límite, entonces, cuando salga de esa prisión, alguien lo pagará. Esta vez, los dos. La línea que separa el perdón del deseo es a menudo tan fina, tan sutil, que solo nos damos cuenta de que la hemos cruzado cuando ya estamos al otro lado, sin mapa, sin vuelta atrás, sin explicación. Así se sintió Manuela cuando, cierta noche, tras otro encuentro silencioso con George, se dio cuenta de que ya no había odio en los gestos, ni en los ojos, ni en las palabras. El resentimiento que antes la alimentaba ahora parecía un sabor antiguo, descolorido, como el vino que ha perdido su fuerza. En su lugar, algo nuevo y peligroso comenzaba a brotar, una curiosidad que ya no era solo moral, sino también física, una inquietud interna que ya no tenía que ver con entender, sino con sentir. No sucedió de golpe, fue un proceso lento, casi imperceptible. Al principio, era la forma en que él escuchaba. George no interrumpía, no intentaba justificarse ni defenderse. Solo escuchaba, con un tipo de dolor en los ojos que Manuela nunca había visto antes. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso, una especie de ruina interna, como si supiera que no merecía estar allí. Pero aún así estaba, y eso era lo que la atraía, su conciencia de su propio fracaso. Había noches en las que se encontraban solo para hablar, sin guión, sin máscaras. Se sentaban en un banco del parque o en una cafetería que estaba cerrando y hablaban de su infancia, de los sueños que no se habían cumplido, de la rabia que sentían hacia sí mismos. Ella hablaba de su madre, él hablaba de su padre violento, ella hablaba de la celda, él hablaba del desierto, y entre una frase y otra, el silencio los envolvía como un extraño velo de intimidad. Era una conexión que no tenía lógica, pero que crecía con cada nuevo encuentro, como una planta que brota entre los escombros, insistente, incluso sin sol. Manuela odiaba admitirlo, pero había momentos en los que miraba a George y se preguntaba, ¿y si él es la única persona que realmente entiende lo que he vivido? Porque todos los demás, por muy bien intencionados que fueran, veían en ella a una víctima, una mujer negra que había sido injustamente tratada y había vencido. Pero George la veía como una mujer que había sobrevivido, y había algo poderoso en ser vista así. Entera, marcada, pero fuerte, no como un símbolo, sino como un ser humano. Empezó a fijarse en los detalles,
en la forma en que él se pasaba la mano por la nuca cuando se sentía incómodo, en cómo su mirada se desviaba hacia el suelo cuando se mencionaba el pasado, el cuidado con el que tocaba los objetos en su espacio, como si supiera que cada cosa allí había sido conquistada con dolor. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No solo había perdonado, quería hacerlo. El deseo, cuando llegó, no fue dulce, fue denso, lleno de conflicto. Era el tipo de deseo que conlleva vergüenza, rabia, lujuria y culpa al mismo tiempo. Soñaba con él. No con el George uniformado, sino con el hombre despojado de la autoridad, vulnerable, marcado por el tiempo. En sus sueños, él no pedía perdón. Pedía refugio, y ella se lo daba. Y luego se despertaba asustada, con el corazón acelerado, preguntándose qué tipo de monstruo estaba naciendo dentro de ella. Pero también estaba el toque de la realidad, porque en la vida real, los cuerpos se estaban acercando. En cada encuentro, los espacios se reducían. Un toque en el brazo que duraba un segundo más. Una mirada sostenida durante demasiado tiempo. La respiración entrecortada cuando las manos se rozaban al coger una taza. Era inevitable. Estaban caminando hacia un abismo, y lo sabían, pero no se detenían. Fue en una noche lluviosa, con el viento empujando las ventanas del pequeño apartamento de Manuela, cuando todo se rompió. George estaba allí para devolverle un libro que ella le había prestado, una obra sobre el trauma y la reparación. Hablaron poco esa noche. Él estaba mojado, con el pelo goteando y la camisa pegada al cuerpo. Ella le ofreció una toalla y luego una bebida. La luz era tenue. El ambiente estaba cargado. El mundo parecía suspendido entre 2 segundos. Y entonces sucedió. Primero fue un beso, sin aviso, sin pedir permiso. Él se acercó con los ojos preguntando lo que la boca no se atrevía a decir, y ella no retrocedió. No por debilidad, sino por una fuerza extraña que la impulsaba. El beso fue confuso, urgente, lleno de palabras no dichas. Luego vino el contacto, luego todo el cuerpo. Y cuando los dos estaban desnudos, ya no había bien ni mal, solo 2 supervivientes tratando de reconocerse entre sus propias ruinas. A la mañana siguiente, ella se despertó con él todavía allí, tumbado, mirando al techo como buscando un sentido. Ninguno de los dos habló. Y tal vez era mejor así, porque no había explicación posible para lo que estaban viviendo. Era algo que trascendía la lógica, la ética, la moral. Era visceral, y lo visceral, ella lo sabía. No se puede domar, pero había consecuencias, siempre las hay. A partir de esa noche, los encuentros se hicieron frecuentes, siempre a escondidas, siempre rodeados de silencio. Ningún amigo lo sabía, ninguna vecina sospechaba nada. Era como vivir una realidad paralela, donde el trauma y el placer convivían en la misma habitación. A veces, se despertaba con un nudo en el pecho y se preguntaba, ¿estoy traicionando a mi hermano? Otras veces, sentía que, por primera vez, era dueña de su propia historia, que nadie podía juzgarla por cómo había elegido lidiar con su dolor. Pero en el fondo, muy en el fondo, lo sabía. Aquello no podía durar, porque el deseo, por muy poderoso que sea, no borra la historia. Y la historia entre ellos estaba hecha de gritos, de esposas, de silencio impuesto, de celdas. Y por mucho que ahora hubiera caricias suaves y miradas cómplices, el pasado no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Y mientras ella deslizaba los dedos por el pecho de él, en otra noche que parecía no tener fin, George susurró algo que la hizo estremecerse. ¿Crees que Álvaro algún día lo entenderá? Manuela no respondió, porque la respuesta no quería decirla en voz alta. Raúl no quiso creer lo que veía. Su primer impulso fue borrarlo, fingir que nunca lo había visto. Pero la imagen ardía detrás de sus párpados, como si su propia integridad estuviera siendo puesta a prueba. Conocía a Álvaro desde la academia. Habían patrullado juntos, compartido el peligro, el refugio, las municiones. Álvaro fue el padrino de su boda. Lloró con él en el funeral de su hijo. Y sobre todo, Raúl había sido testigo de la guerra que Álvaro había librado. No contra un enemigo común, sino contra el propio sistema. Lo vio quemar todo lo que tenía por amor a su hermana. Y ahora, esa misma hermana estaba de la mano del hombre que lo había llevado a la cárcel. Raúl dudó. Pensó en todas las formas posibles de contarlo. Pensó en esperar a que Álvaro saliera de la cárcel. Pensó en enfrentarse a Manuela. Pensó en borrarlo todo. Pero al final, se decidió por lo que más le dolía. Contarlo ahora, de la forma más directa, porque el silencio, en ese momento, era complicidad.
Y Álvaro no se merecía que nadie más guardara silencio a su alrededor. Cogió el teléfono. Buscó el número de la prisión federal donde Álvaro cumplía su condena. Usó su nombre, sus antecedentes, y consiguió autorización para una llamada externa. Cuando se completó la llamada, escuchó la voz de su amigo al otro lado, ronca y desconfiada. «Raúl, soy yo, hermano. Tengo que decirte algo». Y no hay forma de suavizarlo. Silencio. «Dilo de una vez». Raúl cerró los ojos, respiró hondo. «Es sobre Manuela y George». Otro silencio, pero este era más pesado, más denso. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro con la voz ya endurecida. «Están juntos, Álvaro. No sé si es una relación, si es una trampa, si es una locura, pero ella está con él. Lo vi, con mis propios ojos. Tengo fotos». Al otro lado de la línea, Álvaro no respondió durante largos segundos. Y entonces Raúl oyó un ruido metálico, un impacto, luego otro, y otro. Era la silla siendo lanzada contra la pared, el sonido del dolor desbordándose por medios físicos. Y luego, la respiración entrecortada. «Manda las fotos». Fue todo lo que Álvaro pudo decir antes de colgar. Raúl, temblando, las envió. En la cárcel, Álvaro recibió las imágenes 2 días después, en un sobre entregado por un oficial. Le temblaban ligeramente las manos cuando sacó las fotos. La primera mostraba a Manuela y George saliendo de un restaurante. La segunda, en un banco de un parque, muy juntos. Y la tercera, el beso que confirmó lo que el instinto ya sabía. El beso que lo mató por dentro. Se sentó en el suelo de la celda, con la espalda contra la pared, y lloró como nunca. No era solo el dolor de la traición, era el colapso total de todo en lo que creía. Había cruzado la línea por ella, había matado su propia moral para salvarla. Se había convertido en un criminal, un fugitivo, un prisionero. Y ahora, ella dormía en los brazos del hombre que destruyó su vida y la de él. El llanto no era solo dolor, era desespero existencial. Álvaro ya no sabía quién era. ¿Capitán? ¿Justiciero? ¿Hermano? ¿Mártir? No lo sabía. Su identidad había sido destrozada, y en ese momento sintió un vacío que nunca pensó que sentiría. Como si todo el mundo se hubiera burlado de él, como si cada elección hubiera sido un error. Cada sacrificio, en vano. 2 días después, pidió ver a Raúl. La visita fue aprobada. Se encontraron en una sala aislada, sin cámaras. Solo ellos dos. Raúl entró con pasos pesados, el rostro cargado de culpa. No quería ser el portador de esto, pero no se podía ocultar, dijo evitando la mirada de Álvaro. «Hiciste lo que tenías que hacer. Gracias por ello», respondió Álvaro, con una frialdad que Raúl no reconoció. «¿Vas a hacer algo?». Álvaro bajó la mirada y apretó las manos sobre la mesa. «Aún no lo sé, pero sé que no lo olvidaré». Raúl asintió, y entonces, en un gesto que le salió del corazón, puso la mano sobre el hombro de Álvaro. «Si algún día te vas, hermano, y quieres desaparecer del mundo, empezar de cero, yo te ayudo. Pero si quieres ir a por los dos, no puedo seguir contigo». Álvaro levantó la mirada, seria, directa. «No voy a casar a nadie ahora. Pero nadie traiciona a quien tiene sangre en las manos y sale ileso». Pasó algún tiempo, y Álvaro salió de prisión. Aquella mañana el cielo estaba despejado, sin nubes. Álvaro salió de la cárcel con una sencilla bolsa en las manos, 2 mudas de ropa, un libro que Esperanza le había enviado meses antes y una foto arrugada de Manuela, tomada en el parque cuando tenía 13 años, la única imagen de ella que aún podía mirar sin querer gritar. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, como si el tiempo mismo dudara en dejarlo pasar. Y al otro lado, no había nadie, ningún amigo, ninguna recepción, ningún cartel con su nombre. La libertad de Álvaro comenzaba en el abandono. Respiró hondo. El aire era diferente, sí, pero no era ligero. Estaba cargado de recuerdos. Cada paso en la acera parecía ecoar el sonido de su propia culpa. Caminó hasta la parada de taxis con la calma de quien lleva todo un pasado a cuestas. Tomó un coche viejo hasta la estación de tren. El conductor lo reconoció, no como el excapitán, sino como el tipo de la tele, el justiciero preso, el hermano de la mujer que salió con el policía desaparecido. El hombre no dijo nada, pero lo miraba por el retrovisor con ojos que lo juzgaban. Y Álvaro lo sabía. La sociedad no olvida, solo calla por conveniencia. En el tren, se sentó junto a la ventana, observando el mundo pasar como si fuera una película en cámara lenta. Casas, coches, árboles,
pueblos pequeños. Cada escena parecía gritar un recuerdo. Cada estación parecía un lugar donde había perdido algo. El tiempo en la cárcel no era el mismo que en el mundo exterior. Mientras los demás se movían, envejecían, cambiaban, él se había detenido. Y ahora, al regresar, todo estaba más distante, más frío, más impersonal. Llegó a Chicago al atardecer. El sol teñía los edificios de un color naranja pálido, y las farolas comenzaban a encenderse lentamente. Caminó por las calles del centro como un fantasma. Nadie lo reconocía, o fingían no reconocerlo. Era extraño estar libre en el mismo lugar donde había sido condenado. Era como ponerse una ropa vieja que ya no le quedaba bien. Las plazas parecían más pequeñas. Los edificios, más vacíos. El olor de la ciudad, antes familiar, ahora le daba náuseas. Era como si hubiera cambiado para que él no encontrara refugio. Se dirigió al antiguo apartamento de Manuela. No para verla, sino para despedirse. Subió los 3 pisos de escaleras con pasos lentos, sintiendo cómo sus rodillas protestaban contra el peso de la edad y el cansancio. Se detuvo ante la puerta número 304. No se oía ningún ruido. No había luz bajo la puerta. Llamó, sin mucha fuerza. 1, 2 veces. Nada. Entonces dejó un sobre en el suelo. Dentro, una carta. La última. La había escrito en la celda, con calma, sin ira, solo con la precisión de los sentimientos que ya no cabían en su boca. Manu, la vida es un campo de batalla, y no siempre la guerra termina con un vencedor. A veces, todos pierden. Y solo sobrevivimos. Hice todo por ti. No porque pensara que eras frágil, sino porque eras lo único que me recordaba quién era yo antes del uniforme, antes de la sangre, antes de la cárcel. Verte con él me destruyó, pero más que eso, me liberó, porque ahora sé que mi sacrificio no fue para protegerte, fue para darte una opción. Y tú elegiste. Eso es libertad. Y lo respeto, aunque duela. A partir de hoy, sigo solo. Y espero que algún día, si te acuerdas de mí, no me recuerdes como el hombre que fue traicionado, sino como el hermano que nunca dejó de quererte. Álvaro bajó las escaleras con la ligereza de quien había dejado un peso demasiado grande para seguir cargando con él. Caminó hasta la parada del autobús. Tomó la línea 12 y se bajó en el barrio antiguo donde crecieron. Caminó por las calles de su infancia, la panadería que ahora era una farmacia, la escuela que había sido reformada, el muro donde escribió por primera vez el nombre de su madre con carbón. Todo parecía más pequeño, pero el vacío era más grande que nunca. Por la noche, alquiló una habitación sencilla en un hotel barato. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. No lloró, no pensó, solo respiró. Por primera vez en años, no tenía ningún plan, ninguna misión, ninguna venganza, ninguna cárcel. Ningún rescate, solo él y lo que quedaba de él. Al amanecer, soñó con esperanza, con la cabaña, con el bosque. Ella aparecía sentada en la mecedora, cosiendo algo que él no podía ver. Cuando se acercaba, ella le decía, «Has vuelto, pero no estás completo». Y él se despertaba, sudando, jadeando, con el pecho oprimido. La almohada estaba húmeda por el sudor o las lágrimas. Ya no sabía distinguirlo. A la mañana siguiente, no dejó ningún recado. No envió ningún mensaje, no avisó a nadie. Cogió una mochila y salió por la puerta trasera. Por fin, la libertad era suya, pero no era un premio. Era un camino, y él ya no sabía dónde terminaba. El avión tocó tierra en Lisboa con una sacudida seca y un silbido ahogado en la cabina. Álvaro mantuvo los ojos cerrados durante el aterrizaje, pero no dormía, no soñaba. Su mente daba vueltas en torno a una sola idea: encontrar a Manuela, encontrar a George, y tal vez encontrarse a sí mismo entre los escombros de todo lo que había perdido. La ciudad, vista desde la ventanilla del avión, parecía otro mundo. Luces amarillentas, calles sinuosas y colinas verdes que escondían historias de otros tiempos. Pero para él, Portugal no era turismo, ni refugio. Era caza, y cada día en tierra extranjera sería un paso más cerca de su ajuste de cuentas. Desde que salió de la cárcel, Álvaro se arrastraba por dentro. La libertad que le concedieron en los papeles era falsa. Seguía preso de los recuerdos, de la traición, de la imagen de su hermana en los brazos del hombre que destruyó sus vidas. No podía simplemente seguir adelante. Eso era un lujo reservado a quienes nunca habían tenido el alma mutilada. Álvaro vivía de impulsos y del silencio que gritaba dentro de él. Durante 30 días,
Vagó por las callejuelas de Lisboa como un fantasma con un propósito. Pasó por pensiones baratas, comiendo mal, durmiendo poco, rastreando todo lo que podía. Recurrió a antiguos contactos de la Interpol, visitó comisarías disfrazado, acudió a viejos colegas que ahora ocupaban puestos en misiones diplomáticas o cargos demasiado oscuros para ser mencionados en informes públicos. Las pistas eran escasas. Manuela y George vivían bajo identidades falsas y, al parecer, mantenían una rutina absolutamente discreta. No usaban redes sociales, no frecuentaban lugares concurridos, no daban entrevistas, no se mezclaban con la gente. Vivían como exiliados voluntarios. Pero siempre se comete un error. Siempre. Y fue en una noche lluviosa, mientras hablaba con un policía corrupto de Setúbal en un bar decadente del puerto, cuando se encendió la chispa. El policía, ya borracho, dejó escapar que una pareja de estadounidenses había comprado una casa discreta en el sur del país, en la región del Algarve, un lugar de belleza deslumbrante y silencio garantizado. Gente rica, gente que quería desaparecer, gente que pagaba bien por no ser vista. Álvaro no lo celebró, solo tomó nota y se marchó. Al día siguiente tomó un tren. Las horas que lo separaban de su destino fueron lentas, bochornosas, sofocantes. El incómodo asiento parecía aumentar aún más la tensión en su columna vertebral. Pero lo que más le molestaba era la expectación. ¿Qué haría al verlos? ¿Qué le diría a su hermana? ¿Y si ella lo recibía con frialdad? ¿Y si George lo enfrentaba de nuevo? Las preguntas llegaban en oleadas, y Álvaro, en silencio, las dejaba golpear hasta que su mente volvía a cerrarse en la única imagen que mantenía viva, el rostro de Manuela alejándose, mientras lo arrastraban a la cárcel. Al llegar al Algarve, sintió algo diferente. La brisa marina era casi poética, como si se burlara de él. El olor a sal, las flores de colores que colgaban de las ventanas de las casas, el brillo dorado del sol reflejado en los tejados blancos. Todo parecía sacado de una postal, pero Álvaro veía otra cosa. Para él, cada paisaje bonito era un escondite, cada puesta de sol, una mentira, porque detrás de la belleza se escondía su huida, la construcción de una nueva vida sobre los escombros de la suya. Fue en una cafetería junto al mar donde obtuvo la confirmación. Discretamente, le mostró una foto antigua de George a un camarero. El hombre, vacilante, dijo que había visto a alguien parecido viviendo en una casa a pocos kilómetros de allí. No sabía el nombre, pero recordó un detalle, el acento americano de la mujer. Álvaro pagó la cuenta, dio las gracias con un gesto y se alejó lentamente, con el paso firme de quien no necesita correr. Ese mismo día, descubrió la dirección exacta con la ayuda de otro contacto, un intermediario corrupto entre la policía y el sector de los registros civiles. La escritura estaba a nombre de terceros, pero la conexión era clara. Una pareja estadounidense, propiedades pagadas en efectivo, sin deudas, sin visitas, nadie entraba, nadie salía. Un camuflaje perfecto. Pero Álvaro conocía esas maniobras. Sabía que todo disfraz, por muy bien hecho que esté, siempre deja cabos sueltos, y él ya había tirado del primero. A la madrugada siguiente, se despertó a las 3 de la mañana, se dio una ducha fría, se vistió con ropa oscura, cogió un coche de alquiler, apagó el GPS y se dirigió al lugar. La carretera era estrecha, flanqueada por viñedos y curvas que parecían esconder secretos. Cuando vio la Casa Blanca en lo alto de la colina, con ventanas azules y un porche de madera, sintió un extraño nudo en el corazón. Parecía el lugar donde alguien empieza de nuevo, donde la paz finalmente encuentra refugio. Y tal vez por eso sintió tanta rabia, porque esa casa no debería pertenecerles. No después de todo. Aparcó el coche a unos metros, caminó lentamente, el arma en el bolsillo, como un recordatorio de que estaba preparado para todo. Al llegar a la puerta, miró al cielo por un segundo. Todavía estaba oscuro, pero ya se veía un rayo de luz en el este. El día estaba a punto de amanecer, y con él, la verdad. Llamó a la puerta. 1, 2, 3 veces, con firmeza. Tardó un poco, pero finalmente la manija giró. Manuela apareció, en camisón, desorientada, con los ojos entreabiertos y la voz ronca. ¿Quién? Y entonces lo vio, y se quedó paralizada. Álvaro, inmóvil, con los ojos llorosos y la boca seca, dijo lo primero que le vino a la garganta. Me has traicionado. Y así, con esa frase cruda, simple, cargada de siglos de dolor acumulado, comenzó el fin. La frase, seca y cortante, golpeó a Manuela en el estómago. Ella dio un paso atrás,
instintivamente, como si ese juicio llevara el peso de todo un tribunal. Se quedó unos segundos en silencio. Luego murmuró: «Yo no sabía si ibas a salir. No sabía cuándo». «¿No lo sabías? ¿No lo sabías?». La voz de Álvaro se elevó, embargada por la rabia. «Lo sabías todo. Sabías que me habían arrestado por ti. Sabías que había arruinado mi carrera por ti, que había arriesgado mi vida, que lo había destruido todo, para protegerte. Y aún así, elegiste a él». Manuela no podía sostener la mirada. Intentaba responder, pero las palabras no le salían bien. El pasado pesaba sobre sus hombros. El presente la aplastaba, y en medio de todo eso, la culpa era una cadena invisible. Tenía que seguir adelante. «Pensé que habías renunciado a mí. Intenté visitarte, pero no pude mirarte a los ojos», dijo ella, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin maquillaje, indefensa. Álvaro se rió. Una risa amarga, seca, sin alegría alguna. «No pudiste mirarme a los ojos, pero pudiste acostarte al lado del hombre que te destruyó». Ella intentó hablar. Intentó acercarse. «Álvaro, por favor, escucha». Pero él dio un paso atrás y levantó la mano. «No, hoy me vas a escuchar. Ya no soy el hermano tonto que lo aceptaba todo. Fui a la cárcel con tu dolor a cuestas. Huí de un país a otro, herido, para salvarte. Me enfrenté al infierno por ti, y cuando salí, te vi en sus brazos, como si nada hubiera pasado». En ese momento, se oyó un ruido de pasos bajando por la escalera interior de la casa. Apareció George, vestido solo con pantalones de pijama, con los ojos entrecerrados, pero atento al clima de guerra. Al ver a Álvaro allí, su cuerpo se tensó, pero no dudó. Bajó los últimos escalones como quien va al frente de batalla. Y entonces, sin decir una palabra, le dio un puñetazo en la cara a Álvaro con fuerza. El impacto hizo que su cuerpo cayera hacia atrás, golpeando contra la pared del balcón. «¡Fuera de aquí, Álvaro!», gritó George jadeando. «Ya no tienes nada que hacer aquí. Ella no te debe nada. Vete antes de que yo…». Pero no terminó la frase, porque de la oscuridad surgieron 3 hombres armados, rostros encapuchados, pasos firmes, un antiguo plan tomando forma. Álvaro se limpió la sangre del labio y se levantó, sonriendo con ira en los ojos. «¿De verdad creías que vendría solo?». George intentó correr, pero fue interceptado con brutalidad. El primer golpe fue en el estómago, luego en la cara, luego en la rodilla. Los hombres sabían lo que hacían. Golpes secos, rápidos, sin vacilar. Mientras George era golpeado, Manuela intentó correr hacia él, pero fue inmovilizada por detrás. Uno de los hombres la sujetó con fuerza, tapándole la boca con una mano enguantada. Ella se debatía, pataleaba, gritaba, pero no había nadie que la oyera en aquella calle desierta, en aquella madrugada somnolienta. «¡No lo hagan, Álvaro! ¡Por el amor de Dios, para!», logró gritar entre los apretones, pero Álvaro no se detuvo. Ni siquiera parpadeó, solo observaba, con los ojos cargados de algo que no era solo venganza, era frustración. Era amor herido. Era el eco de todo lo que había perdido. George fue esposado. Manuela también. Ambos fueron colocados en 2 coches separados, en silencio. Ella lloraba. Él sangraba. Y Álvaro solo cerraba los ojos. Horas más tarde, se encontraban en un puerto clandestino. George, inconsciente, fue arrojado dentro de una embarcación que partió hacia el norte, en dirección al mar Báltico. La misión era clara: llevarlo a Finlandia, al extremo norte, donde permanecería aislado, incomunicado, vivo, pero borrado del mundo. Manuela, por su parte, fue llevada de vuelta a Estados Unidos para responder ante la justicia como cómplice de Álvaro, y por su implicación en la desaparición de un ex policía federal. La pena sería dura, pero para él, justa. En el muelle, mientras el barco con George desaparecía entre la niebla del mar, Álvaro se quedó en silencio, observando. «Adiós, hermano del caos», murmuró. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El barco clandestino que llevaba a George hacia el norte de Finlandia surcaba aquellas aguas como un secreto en fuga, impulsado por un motor irregular, conducido por un piloto anciano, de manos temblorosas y ojos demasiado cansados para prestar atención a los presagios. George, en el interior del compartimento metálico, esposado a un tubo fijado al suelo, miraba fijamente a un punto invisible de la pared. No dormía, no pensaba, solo sentía. El cuerpo aún le dolía por los golpes que había recibido, pero era el corazón lo que más le pesaba.
El frío no solo venía del mar, venía de dentro. Y llevaba un nombre: Manuela. Lo último que vio antes de ser arrojado a ese sótano flotante fue ella, llevada contra su voluntad, inmovilizada, gritando su nombre, y él, impotente, una vez más, separado de ella, una vez más, vencido por Álvaro. Pero en el fondo, incluso en aquella amarga derrota, algo ardía, algo que conocía bien, y que ahora se volvía con más fuerza aún contra el hombre que un día intentó expulsarlo del mundo. La venganza volvía a ocupar el lugar que le correspondía. La embarcación se balanceaba violentamente. George vomitó 2 veces, pero a nadie le importó. El piloto no hablaba. El asistente, un joven callado, con expresión ausente, solo le ofrecía agua de vez en cuando. Nadie hablaba con George como a un hombre. Era carga, destino, el olvido, una prisión secreta, al norte del mundo. Sin juicio, sin registro, solo el silencio gélido de un lugar donde ni siquiera llega la memoria. Pero entonces, como todo plan maldito que desafía el curso natural de la justicia, algo salió mal. El piloto, que ya venía mostrando signos de fatiga desde el día anterior, sufrió un infarto fulminante mientras maniobraba el barco en medio de una zona de tráfico marítimo denso. Sin control, la embarcación se desvió de su ruta y chocó con un carguero de bandera estonia. El impacto fue brutal. Fragmentos de metal volaron por todas partes. Alarma, gritos. El asistente fue lanzado contra una pared. La puerta del compartimento donde George estaba atrapado se abrió con el desplazamiento. Las esposas aún estaban firmes, pero el tubo al que estaban sujetas se rompió, liberando el punto de fijación. George miró a su alrededor. Gritó. Nadie respondió. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, arrastró su propio cuerpo, aún atado por las muñecas, hasta la cubierta. El agua invadía los costados. El motor escupía humo. Un fuego comenzaba a formarse cerca del generador. Tropezó, cayó, se levantó. Y entonces, al ver que el barco comenzaba a inclinarse, tomó la única decisión posible. Saltó al mar. El impacto fue como golpear contra el hormigón. Las esposas le impedían nadar, pero George utilizó las piernas, el tronco y la fuerza de la supervivencia. Recordó los antiguos entrenamientos. Recordó cómo huir sin hacer ruido. Recordó a Manuela. Y entonces, con los pulmones en llamas y los brazos doloridos, alcanzó el costado del carguero. Nadie lo vio, nadie lo esperaba. Y así fue como desapareció entre los contenedores, mojado, invisible y libre. Horas más tarde, con el carguero atracado en la costa de Letonia para reparaciones de emergencia, George escapó entre las grúas portuarias. Robó ropa de un refugio industrial. Se cortó el pelo. Usó un cuchillo para forzar las esposas hasta que se soltó uno de los extremos, sangrándose los muñecos en el proceso. Caminó kilómetros con las manos escondidas en los bolsillos, la cara gacha y el corazón a punto de estallar por 2 sentimientos que crecían como una fiebre: odio y amor. La primera llamada que hizo fue a un antiguo contacto, un hacker francés al que le debía favores. En menos de 24 horas tenía un nuevo pasaporte, nuevo nombre, nuevo documento, rostro más delgado, con barba sin afeitar, un hombre libre, sediento. Pero a diferencia de antes, George no solo quería sobrevivir, quería reanudar la caza, y tenía 2 objetivos: Álvaro y Manuela, no como enemigos, sino como opuestos de lo que él se había convertido. Uno, símbolo de todo lo que había perdido, y la otra, de todo lo que aún quería recuperar. Mientras tanto, Manuela había sido entregada a las autoridades estadounidenses con frialdad. El avión privado en el que fue transportada aterrizó en secreto. Esposada, desacreditada, confundida entre cómplice y víctima, fue interrogada durante horas. Acusada. Su rostro apareció en informes. Su nombre, una vez más, vinculado a escándalos. Para el sistema, no importaba la complejidad del corazón humano, solo los hechos, los vínculos, los rastros digitales, y los de ella estaban manchados. En el juicio, Manuela lloró. Intentó explicarse, intentó contar su historia. El dolor, el amor confuso, la reconstrucción junto a George, el alejamiento de Álvaro, el miedo, la culpa, la recaída en una relación marcada por la contradicción, pero nadie quería escuchar. La sociedad quería números, culpables,
alivio. Y ella, en esa ecuación, era un error que debía ser castigado. La sentencia fue dura. 4 años de prisión federal por participación en un delito internacional, colaboración indirecta en la desaparición forzada y fuga de la jurisdicción. El abogado consiguió suspender parte de la pena en apelación, pero el daño ya estaba hecho. Manuela estaba de nuevo sola, de vuelta a lo que se prometió a sí misma que nunca volvería a vivir, la celda. Pero esta vez, lo que la aprisionaba no era solo la estructura que la rodeaba, era el arrepentimiento. Pasaba los días mirando por la ventana enrejada, preguntándose, ¿y si hubiera esperado a Álvaro? O peor aún, ¿y si hubiera impedido que George volviera? Su nombre no se le iba de la cabeza, ni el suyo, ni el de Álvaro. Los había perdido, quizás para siempre, pero lo que no sabía era que uno de ellos estaba en camino, y no venía para reconciliarse, venía para la guerra. George, ahora en suelo europeo, con una nueva identidad y sed de venganza, comenzó sus preparativos. Ya no quería ser el hombre que recibía golpes en el suelo, que huía en silencio, que amaba en las sombras. Quería equilibrio. Pero para ello, sabía que primero tendría que destruir lo que quedaba del pasado. Álvaro, su hermano, la figura del justiciero, el hombre que intentó ser un héroe y se ahogó en su propio odio. George no quería matarlo, todavía no. Quería que Álvaro sintiera lo que él había sentido. Ser derrotado, humillado, olvidado. Y más que eso, George quería recuperar a Manuela. No como amante, sino como redención, como testigo de que aún podía ser otra cosa además de lo que habían hecho de él. Y así, el juego vuelve a empezar. Pero ahora, el tablero ha cambiado. Ya no hay héroes, ya no hay víctimas puras, solo supervivientes, armados con verdades distorsionadas, buscando en el otro el espejo que más odian y más desean destruir.